Hey, en esta clase abordaremos a mayor detalle el análisis de hojas de vida o currículum vitae. Si bien nuestro análisis será desde la postura del headhunter o analista de reclutamiento, la información dada en este video también te será de utilidad para entender cómo funcionan los procesos de selección, cosa tal que puedas optimizar tu propia hoja de vida y, por consecuencia, a lo mejor maximizas tus probabilidades de ser contratado. Por otra parte, si tu rol consiste en analizar el perfil de distintos candidatos a un cargo vacante, podrás identificar con mayor facilidad al candidato ideal para tu empresa. Primero, un disclaimer. Debemos señalar que hoy en día este análisis se ha automatizado bastante. Son inteligencias artificiales integradas en un Applicant Tracking System las que analizan todos los factores que mencionaremos a continuación. Sin embargo, algunas empresas no tienen presupuesto para adquirir la licencia de uno de estos softwares, o quizás sí tienen el presupuesto, pero les falta información para determinar qué características debería tener el sistema de forma automática, o cómo elegir entre varios proveedores de este tipo de inteligencias artificiales. Por tanto, procedamos a señalar cómo analizar hojas de vida. Estructura de la hoja de vida. Dado que no existe un formato único o estándar, señalemos las distintas secciones que podemos encontrar en las hojas de vida de nuestros candidatos. Esta información te será útil para saber qué campos generar en tu formulario de solicitud de empleo, sea que automatices el proceso o sea que debas transcribir toda la información manualmente. Aunque claro, qué información necesites dependerá del manual de funciones de cada cargo vacante. Entonces, tenemos datos personales. Esta sección puede encontrarse al encabezado o en un panel lateral. Por lo general contiene los nombres y apellidos del candidato, su título académico más alto o su cargo profesional, sus nacionalidades, datos de contacto como email, LinkedIn, WhatsApp y en ocasiones una fotografía. Digo en ocasiones, pues para muchos trabajos es ilegal solicitar una fotografía, ya que puede considerarse discriminatorio. Antes se incluía el domicilio o dirección de residencia, pero hoy en día ya no se utiliza, pues es irrelevante con el trabajo remoto u online. Extracto profesional. Esta sección puede contener keywords, palabras clave que nos ayudarán a comprender mejor el perfil de nuestro candidato. Este resumen suele describir lo más relevante del candidato, su experiencia, sus estudios, habilidades interpersonales, habilidades de autogestión y en ocasiones algún hobby o afición. Todo en menos de 200 palabras. Experiencia profesional. Profundizaremos al respecto más adelante en este video. Formación académica. Dada la importancia de este punto, también profundizaremos en ello más adelante en esta misma clase. Habilidades. En esta sección, el candidato señala si posee ciertos hard skills, con paquetes de ofimática, software para diseño gráfico, edición de video, producción multimedia, redes sociales, plataformas de marketing digital, Learning Management System, Applicant Tracking Systems, Data Analytics o si sabe programar, entre otras cosas. Todas estas habilidades son fácilmente comprobables. También es posible que los candidatos mencionen soft skills como creatividad, liderazgo, persuasión, adaptabilidad, manejo del tiempo, entre otras características. Sin embargo, estos factores son más subjetivos y su medición es un tanto compleja. Licencias y certificaciones. Algunas profesiones requieren de licencias oficiales o acreditaciones adicionales a los estudios realizados en la universidad, como por ejemplo el CFA para los profesionales en finanzas, las certificaciones de HRCI para el capital humano, el CPA para los contadores, el PMP para los administradores de proyectos o las múltiples certificaciones en Data Analytics o Marketing Digital provistas por Google, Meta e IBM, entre otros. En esta sección también encontraremos licencias de conducir, de pilotaje, primeros auxilios u operación de maquinaria pesada. Idiomas. En este punto recomiendo diferenciar entre el nivel general y habilidades específicas como habla, escucha, lectura y escritura. Y ya en cada una de estas 5 categorías, el postulante deberá señalar si su nivel corresponde a principiante, que equivale a A1, A2, intermedio o B1, B2 y avanzado, C1 o C2. O también podemos considerar nivel nativo. Si requerimos de un examen certificado, recomiendo que sea uno oficial y no así de un instituto cualquiera. Sin embargo, no recomiendo exigir que el certificado esté vigente, pues TOEFL y otros caducan demasiado prontos y son absurdamente costosos y
existen otras alternativas. Investigación y publicaciones. Para ciertas profesiones no basta con capacitarse, es necesario contribuir a la disciplina o campo académico, especialmente en ciertos rubros, como la educación. Estos y otros profesionales acostumbran incluir un conteo de sus papers, ensayos, artículos, tesis y otros aportes. Hobbies. Esta sección no debería tener un impacto significativo durante el proceso de selección del personal, pero puede ayudarnos a identificar si nuestro candidato realiza actividades en equipo, actividades que requieran de planificación, organización o aún incluso para evaluar la posible compatibilidad entre el candidato y el resto de nuestros colaboradores. Portafolio. Finalmente, para algunas disciplinas es habitual incluir un registro, evidencia de trabajos realizados previamente o de la capacidad que tiene el candidato. Nos referimos a fotografías, ilustraciones, páginas web, planos arquitectónicos, obras, construcciones realizados en su totalidad o parcialidad por el candidato. Si decidimos utilizar un Applicant Tracking System, este debe ser capaz de alinear y diferenciar todas estas secciones, cosa que a la inteligencia artificial aún le cuesta. Sin embargo, es probable que enfrentemos un problema, ya que algunos currículums siguen un formato vertical, mientras que otros poseen un formato horizontal y otros... bueno, es complicado. Estudios o formación académica. Esta es una de las dos dimensiones más importantes a analizar de la hoja de vida de nuestros postulantes, por lo que debemos prestar mucha atención para filtrar a los mejores candidatos, quienes serán derivados a una entrevista u otras herramientas de selección. Si bien es cierto que el primer filtro será nuestro sistema de puntuación profesional, no podemos quedarnos con el candidato que tenga un mayor puntaje. Debemos analizar a mayor detalle a los 3 candidatos mejor puntuados. Por tanto, señalemos algunas dimensiones clave a considerar para nuestro análisis manual. Tipo de estudios. Para mantener las cosas simples, recomiendo diferenciar entre estudios formales, es decir, grado y posgrado, versus cursos, aunque también podemos incluir talleres, workshops, charlas, webinars, conferencias y seminarios. Nombre del título. Si bien este dato puede ayudarnos a saber si sus estudios están relacionados con el cargo vacante, no podemos filtrar por palabras clave como ingeniero financiero, porque eso deja de lado a los licenciados o ingenieros en finanzas. Puede parecer una tontería, pero no tienes forma de saber todas las variantes de los nombres que les dan las distintas universidades a una misma disciplina en distintas partes del mundo. Peor si tienes varios candidatos de varias ciudades o países. Por tanto, el nombre del título no es tan relevante como si lo es la malla curricular, o usar otros instrumentos, otras herramientas para preguntarle al candidato: oye, güey, ¿qué has visto en tus estudios? ¿Aprendiste estos temas? ¿Sabes estos tópicos? Tal vez puedo usar un examen o temas que veremos después. Universidad o centros de estudios. Naturalmente, algunas universidades tienen más prestigio que otras, tal como señalamos en la clase pasada. Deberíamos diferenciar entre universidades de prestigio local, regional e internacional. País y ciudad de la universidad. El contexto geográfico puede influir en el tipo de formación y la metodología de enseñanza. No me tomen a mal, pero un título en gestión portuaria emitido en Bolivia o Paraguay no tiene sentido, pues no tienen mar, aunque sí tengan comercio por grandes ríos. Pero si tengo otro candidato que estudió en Panamá, en las cercanías del canal, puedo suponer que está mejor capacitado. Mes y año de egreso. Así es, egreso, no titulación. Nuestros candidatos no tienen la culpa de haber terminado sus estudios en junio, pero haber recibido el título o cartón un año después. Algunas universidades son más burocráticas que otras. Graduarse un año después no significa que los estudios sean más recientes. Tampoco significa que al candidato le haya tomado 8 años hacer su licenciatura. La burocracia es un tema aparte. Calificación promedio o final. Por experiencia recomiendo lo siguiente. Si vamos a filtrar candidatos en función a sus calificaciones, deberíamos hacerlo por bandas o rangos, no por un puntaje total.
¿Por qué? Porque la exigencia de las universidades no es uniforme entre sí. Yo diferencio entre candidatos con calificación de 90 para arriba, 80 a 89 y 70 a 79. Personalmente no contrato colaboradores con un promedio inferior a 70, ni tampoco contrato a quienes reprobaron una o más asignaturas. Un filtro común consiste en comparar la duración reglamentaria de los estudios versus la duración real del candidato. Por ejemplo, que la licenciatura debe terminarse en 4 años, pero que el candidato la haya terminado en 5. No recomiendo utilizar este filtro, ya que puede excluir a candidatos quienes sí tuvieron un desempeño académico de excelencia, buenas notas, pero pasa que por otras razones no pudieron terminar su carrera a tiempo. Burocracia universitaria, reformación curricular, falta de dinero para pagar la totalidad de las materias o tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo, paternidad, maternidad, estas cosas afectan el ritmo de los estudios. Experiencia profesional. En lo que refiere a esta sección, debemos prestar atención a los siguientes detalles. Nombre de la empresa e industria. En particular, nos interesa saber la reputación que tiene dicha empresa. Si es una compañía grande, pequeña, su volumen facturado, si realiza muchas transacciones pequeñas o unas pocas ventas de mucho valor, si son líderes en su industria, si innovan en el mercado, si son burócratas, si tienen reconocimientos como el Great Place to Work. ¿Por qué? Porque todos estos factores repercuten sobre su gente y si nosotros contratamos ex empleados de esas empresas, ellos traerán consigo algunos de estos factores a nuestra empresa, modificando así nuestra cultura y clima organizacional. Cargo. Los nombres de los cargos no son factores definitivos, pero nos pueden ayudar a entender el nivel de responsabilidad del candidato, es decir, la posición. Y además nos dan una idea sobre las habilidades adquiridas o por lo menos requeridas. Sin embargo, en particular yo recomiendo cuestionar si el candidato tuvo crecimiento o desarrollo durante su carrera profesional. Las promociones y ascensos son buenos indicadores. Duración del empleo. Al respecto, señalemos algunos puntos. No contratar a candidatos que cambien de empresa muy seguido. Es decir, que no cumplen ni un año en la mayoría de sus trabajos. 1 o 2 puede ser, pero 5 trabajos que apenas duraron 3 meses es una mala señal. Cuestionar. ¿Por qué un candidato tiene un periodo de tiempo en blanco en su currículum? En algunos países un profesional consigue trabajo en menos de un mes. En otros, por el nivel de desempleo y la complejidad económica, un profesionista puede pasar hasta 8 meses desempleado. Debemos conocer estos datos para no juzgar mal a un candidato. Si el periodo es mayor, por ejemplo, un par de años, cabría preguntarnos si el candidato decidió dedicarse a su familia, a sus hijos, o quizá al cuidado de un adulto mayor, quizás decidió volver a estudiar. Pero si un candidato pasó más de un año sin estudiar, sin trabajar, sin emprender, sin dedicarse a su familia o sin viajar por el mundo, y tampoco estaba delicado de salud, puede ser una mala señal. Por otra parte, si un candidato mantuvo exactamente el mismo cargo en la misma empresa por varios años, para mí esa es una mala señal. ¿Por qué no le ascendieron? ¿Por qué no creció en su empresa? ¿Esta persona no tiene aspiraciones? ¿No es ambiciosa? Para cargos base u operativos, yo recomiendo un techo de 5 años. Para cargos intermedios, el techo puede subir a 7-8 años. Y para cargos superiores no más de 10. Funciones. Dado que en ocasiones los nombres de los cargos no son tan descriptivos, es importante que preguntemos respecto a las funciones que tuvieron nuestros candidatos en sus anteriores empleos. Logros. ¿Ha hecho una diferencia significativa en sus roles anteriores? Buscamos logros que demuestren impacto y habilidades transferibles. Applicant Tracking Systems. Si tu empresa es pequeña o no cuentas con un volumen significativo de rotación e incorporación de personal, no recomiendo adquirir un sistema de seguimiento de candidatos. No lo vale, porque tu empresa no es grande, no es conocida, no tiene la reputación suficiente como para que a los candidatos les interese tomarse el tiempo, la molestia de llenar tu formulario manualmente, transcribiendo, copiando y pegando cada sección de su currículum. Lo mejor será utilizar LinkedIn o Indeed, dado que cuentan con un sistema estandarizado de hojas de vida y son las dos plataformas profesionales más populares a nivel global. O en su defecto tendrás que revisar manualmente las hojas de vida de tus candidatos. Pero si tu empresa es grande,
tiene elevados volúmenes de reclutamiento o es lo suficientemente famosa e importante para recibir candidatos por montones que sí se tomen la molestia de transcribir sus currículums a tu sistema, entonces sí te recomiendo considerar un Applicant Tracking System, en cuyo caso debemos señalar que existen dos alternativas. Una opción es que cada candidato llene manualmente los campos de nuestro formulario para postulantes, y la otra opción es que sea la inteligencia artificial la que analice su currículum en PDF o Word e importe cada campo. El problema es que como cada candidato suele estilizar su hoja de vida en un formato diferente y no se tiene un estándar, muchas veces el software falla al importar todos los datos correctamente. Por tanto, deberíamos permitir que el candidato revise y edite la información importada al formulario. Además, deberíamos utilizar un sistema que permita importar datos desde LinkedIn o Indeed, lo que a su vez nos permitirá llegar a más candidatos. Finalmente, valga señalar que algunos Applicant Tracking Systems se contratan por separado, pero otros están integrados a sistemas de administración de recursos humanos, mismos que suelen incluir un sistema de puntuación profesional incorporado. No existe una opción perfecta, dependerá de tu empresa, su tamaño, nivel de contratación y presupuesto. Pero te recomiendo darle un vistazo a Workday, PeopleForce.io, Bamboo HR, Greenhouse. Estas y otras plataformas te ayudarán a publicar tus cargos vacantes, recibir y procesar hojas de vida, asignar puntajes y realizar algunos análisis preliminares con la ayuda de inteligencia artificial. Sin mayor detalle para esta clase, yo quedo atento a la sección de comentarios y para seguir aprendiendo nos veremos en el siguiente video.